Okay, so now we're going to do a review about unit number 3. Okay, so first, we studied the force of gravity, ¿no es cierto? Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de la unidad número 3. Y primero estudiamos la fuerza de gravedad, o the force of gravity. So, the force of gravity depends on distance and mass. La fuerza de gravedad depende de la distancia, o the distance, y la masa, o como se dice en inglés, the mass. Entonces, a mayor masa, mayor gravedad. Entonces, entre el Sol, the Sun, planet Earth, nuestro planeta Tierra, y la Luna, the Moon, ¿cuál tiene mayor gravedad, mayor fuerza de gravedad? El Sol. El Sol desde su centro tiene una mayor fuerza de gravedad, mucho más que el de la Tierra y muchísimo más que el de la Luna. ¿Ya? Ahora, la fuerza de gravedad también depende de la distancia a la que se encuentra un objeto. So, the force of gravity also depends on the distance in which the object is from a mass, another object. Entonces, la fuerza de gravedad que existe hay una mayor fuerza de gravedad con los objetos que están más cercanos a cierto objeto y menor fuerza de gravedad con los objetos que están más lejanos. Entonces, por ejemplo, el Sol, entre el Sol y la Tierra hay una distancia muy larga, ¿ya? Hay una menor fuerza de gravedad, pero entre la Luna y la Tierra hay una distancia mucho más corta. Significa que la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre la Luna es mucho más grande que la fuerza de gravedad que el Sol ejerce sobre la Luna, porque la Luna está mucho más lejos del Sol que la Tierra de la Luna, ¿ya? Por esta razón, la Tierra orbita alrededor del Sol, porque el Sol nunca le deja que se vaya muy lejos a la Tierra, ¿ya? Y de la misma manera, vamos a borrar estas líneas, de la misma manera podemos ver que que la Luna gira alrededor de la Tierra gracias a la fuerza de gravedad que ejerce desde su centro hacia la Luna, ¿ya? Entonces esto evita que la Luna nunca se salga de esta órbita, ¿ya? Como el Sol hace lo mismo con nosotros. El Sol, gracias a la fuerza de gravedad del Sol, evita que la Tierra salga de la órbita y gire siempre alrededor del Sol, ¿ya? Entonces, en unos momentos estamos acá, en otro momento acá, otro momento acá o acá. Siempre está en la misma órbita, ¿ya? Muy bien. So that is gravity, the force of gravity. Then we studied the difference between mass, la masa, the weight, el peso, and the volume, el volumen. Entonces, vamos a ver. La masa, como vimos antes, es la cantidad de objetos o de masa, de átomos, de moléculas que tenemos dentro de un objeto. Entonces, si es que aquí tenemos una manzana y luego la enfocamos mucho más de cerca, la vemos más de cerca, vamos a ver que es así, que la manzana está hecha de partículas muy pequeñitas, ¿ya? Si es que sumamos todas estas partículas pequeñitas, vamos a ver que tiene una masa, ¿ya? It has a mass. And this mass we can measure with kilograms. Y esta masa podemos medirla con kilogramos o los gramos, ¿ya? Ahora, so now what is the difference between mass and weight, el peso? Veamos acá.
el peso depende de la masa, es decir, el número de partículas que tengamos en un objeto como este, pero también va a depender de la fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, la gravedad va a aumentar un peso extra en todos los objetos que están dentro del planeta Tierra, ¿ya? Eso va a ser. Entonces, siempre el peso va a tener más fuerza que la masa, porque es la masa, que son todas las partículas que tenemos, más la fuerza de gravedad, que es toda la fuerza que evita que nos salgamos del planeta Tierra, ¿ya? Es toda la fuerza que el planeta Tierra ejerce sobre los cuerpos, ¿ya? And then we have the volume. The volume o el volumen es el espacio, ¿ya? Is the space that an object takes in our space. Entonces es el espacio que un objeto puede ocupar en un espacio determinado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este globo es grande, ocupa un espacio grande, pero si es que luego el mismo globo lo desinflo, se va a ver algo así, ¿no es cierto? Va a ser un globo desinflado y va a ocupar un espacio mucho más pequeño. Entonces, en este caso, aquí tenemos un volumen muy grande, en este caso de aquí, porque está ocupando todo este espacio en el espacio, mientras que cuando está desinflado ocupa un espacio muy pequeño, ¿ya? De eso depende el volumen. Yeah. Now, after that, we learn about the transformation of matter, of a specific matter that is water. So, what depends that water transform into different states of matter? It depends on the temperature. Entonces, ¿de qué depende de que el agua cambia sus diferentes formas? Va a depender siempre de la temperatura, ¿ya? Entonces nos vamos a acordar que a una mayor temperatura vamos a cambiar podemos cambiar el estado del agua. Podemos pasar de líquido o liquid a gaseoso, aumentando la temperatura mediante la evaporación. Podemos después cambiar el gas a líquido mediante la condensación, disminuyendo la temperatura, ¿ya? Y de la misma manera podemos hacer los sólidos, podemos transformar en líquidos, aumentando la temperatura y haciendo un proceso que se llama la fusión. Y en inglés, fusion. Y de la misma manera podemos disminuir la temperatura y por medio de la solidificación al agua líquida transformar en un sólido o into a solid. ¿Ya? Y de la misma manera, si es que a un sólido le aumentamos la temperatura, vamos a tener un gas por medio de la sublimación o the sublimation en English. Y después, si es que disminuimos la temperatura a un gas, vamos a tener por medio de la sublimación regresiva o the reversive sublimation, vamos a obtener un sólido. Muy bien, entonces esto hay que recordar siempre, que de qué va a depender los cambios de la materia, va a depender de la temperatura, del aumento y la disminución de la temperatura. ¿Ok? And after that, we studied the cycle of water. Después de eso estudiamos el ciclo del agua. Entonces, el ciclo del agua nos acordamos que tiene mucho que ver con los cambios de la materia del agua, ¿cierto? It depends also in the temperature of the atmosphere. So, here we have liquid water, and then we have a lot of hot temperature. Tenemos una temperatura alta, a high temperature, and the liquid water will evaporate. Cuando tenemos una temperatura alta en el agua líquida, esta se va a evaporar.
Y aquí se va a hacer la condensación, or the condensation. Se van a condensar y van a formar las nubes, ¿ya? Después, como van a subir y va arriba, mientras más alto en la atmósfera, en el cielo, mientras más alto es más frío. Entonces vamos a tener low temperatures, vamos a tener temperaturas bajas y las nubes que estaban condensadas se van a precipitar. Here we have precipitation. Se van a precipitar y lo que vamos a obtener es que el agua que estaba en forma de gas aquí se va a convertir en lluvia, se va a transformar en un líquido, ¿ya? Como tenemos aquí, las lluvias, ¿ya? After this, we're going to have the runoff o la escorrentía. Y la escorrentía va a ser todo el agua que llegue a los ríos y de los ríos a las lagunas, ¿ya? Esa es la escorrentía o runoff. Y otra parte del agua, además, va a entrar por las grietas que tiene la tierra y se va a infiltrar en el agua subterránea o dentro de la tierra. This is called infiltration. Esto se llama la infiltración. Como tenemos aquí. Infiltración. Muy bien. So that will be everything for unit number 3. Eso sería todo para la unidad número 3 que hemos estudiado en esta unidad. Y ahora vamos a ver el deber. Entonces, el deber de la unidad número 3, del último deber, va a ser la página 37 y 38. Aquí van a resolver estos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice: con los resultados del experimento de la página 14, la que hicimos, explico la acción de la fuerza de gravedad sobre los cuerpos, en donde hicimos la balanza, ¿ya? Después, completo las siguientes relaciones. A mayor distancia, aumenta o disminuye la gravedad. Y a mayor masa, aumenta o disminuye la gravedad. Número 3. Mediante ejemplos, defino qué es la materia. ¿Ya? Número 4. Relaciono el término con su definición. Escribo el número correspondiente. ¿Ya? Entonces aquí está el término, masa, peso y volumen. Y acá están las definiciones. Tenemos que juntar con la que corresponda. Número 5. Analiza los siguientes cuerpos y contesto. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio. Y después la número 6 dice: según la experiencia de la página 20, ¿qué instrumentos me permiten medir la masa y el volumen de los cuerpos? Vamos a acordarnos de eso o podemos volver a la página 20 para acordarnos. Número 7. Con base en los resultados del experimento de la página 24, completo el siguiente organizador gráfico sobre los cambios de estado físicos del agua. Entonces, este de aquí son los experimentos que hicimos en la anterior clase. Podemos revisar esos experimentos o volverlos a hacer y respondemos el ejercicio número 7. Muy bien. El ejercicio número 8 dice: escribo una B si el enunciado es verdadero y una F si es falso. ¿Ya? Número 9. Reflexión y contesto. ¿Por qué es importante el agua para los seres vivos? ¿Ya? Entonces vamos a escribir con oraciones completas y a responder por qué creen ustedes que es importante el agua para los seres vivos. Y para finalizar, con base en la investigación de la página 31, elaboro un eslogan para promocionar el cuidado de los bosques a fin de no alterar el ciclo del agua. Y listo. Eso sería todo por la clase de hoy y la unidad número 3. Espero que hayan aprendido mucho, que se hayan divertido y nos vemos la próxima clase en la unidad número 4. Chao. Before this class is finished, I wanted you to know that science class is where dreams come true. Now we're going to sing the goodbye song. Are you ready? 1, 2, 3. Goodbye, goodbye. It's time to sing goodbye to our friends. Goodbye, goodbye. It's time to sing goodbye. Goodbye!